Bienvenidos a Más Voces, Más Bienestar. Mi nombre es Mateo Ibarra y fui el host esta primera temporada de Más Voces, Más Bienestar. Queremos tomarnos este espacio breve, ojalá, para hablar sobre varias cosas, entre esas, por supuesto, agradecerle a las personas, a los invitados y a quienes se han tomado el tiempo de escucharnos y vernos en las diferentes plataformas. Para nosotros es súper importante el apoyo que hemos recibido y adicionalmente a eso nos permite poder traer a más personas que sepan de temas que una vez más parecen difíciles, pero en realidad no lo son e incluso pues hacen parte de la esencia o el día a día de los independientes o los freelancers. Lo segundo es hablar un poco del propósito, de por qué estamos haciendo esto, de por qué hablamos de estos temas, de por qué levantamos la mano para poder ser una voz de acompañamiento quizá a personas que pueden sentir la urgencia de algunos temas y la importancia, por supuesto, de hablar de ellos. Y tercero, para contarles un poco por qué estamos haciendo esto y quiénes somos o quién es Vimo y por qué tomamos la decisión de empezar a hablar de estos temas que, una vez más, son importantes pero casi nadie habla de ellos. Como les comenté, la idea es agradecerles una vez más a quienes se toman un momento en su día a día, a quienes mientras están haciendo las labores del día o incluso trabajando pueden escuchar y nos ven. Lo segundo, por supuesto, a los invitados que en esta primera temporada hicieron de los temas que pueden llegar a ser un poco complejos, una conversación guiada con lenguaje coloquial y que puede permitirnos a todas las personas, sin importar nivel educativo o capacidad de racionamiento, poder entenderlos de la manera más sencilla como son en el día a día, en la cotidianidad. Nosotros creemos, quienes pueden llegar a ser parte de Más Voces, Más Bienestar, son personas que no solamente tienen un alto valor informativo sobre los temas que tocan, sino que adicionalmente de eso también nos comparten sus experiencias, porque no solamente desde el conocimiento, sino también desde la práctica se aprende o se entiende realmente, digamos que un concepto o se puede llegar a interiorizar. Entonces, recogiendo este agradecimiento general, una vez más, a quienes nos escuchan, a quienes han participado y por supuesto a quienes nos ayudan, en este caso desde la parte técnica, a pues hacer realidad este sueño que llevamos ya planificando un par de meses e incluso casi que años. Lo segundo es hablar un poco del propósito, de por qué estamos haciendo esto. Nosotros creemos fielmente que hay muchos temas que son importantes, que son del día a día, que son casi que esenciales para las personas cuando deciden emprender el camino de trabajar por su propia cuenta o realmente son independientes o por, no sé, ser víctima de las circunstancias terminan siendo o generando pues autoempleo. Creemos que estos temas corresponden un poco a el crecer profesionalmente de alguna manera o enfrentarse a la vida laboral. Entendemos que desde la pandemia hemos enfrentado diferentes circunstancias, por supuesto, y entre esas está la flexibilización laboral. Antes, como en algunos casos un mecanismo para, digamos, poder contratar algunos servicios que de otra manera podrían no sé, ser más costosos o porque las dinámicas del sector en el que yo me movía pues lo permitían, pero a partir de la pandemia se convirtió casi en una regla general. No lo digo yo, por supuesto, ni nosotros, pero la pandemia nos obligó a entender que las dinámicas del empleo y de la relación laboral que existían antes ya no son las mismas. Eso lo vemos una vez más en el día a día, en cómo contratan a nuestros amigos, a nuestros familiares, en el tipo de relaciones comerciales que tengamos, en sea cual sea la actividad económica que nosotros realicemos. Y parte de ese ejercicio, pues por supuesto que corresponde a el entender cuáles son las prioridades en la vida de las personas. Como lo mencionaba, a veces uno es víctima de las circunstancias, pero en otras es simplemente una decisión completamente informada. El priorizar quizá mi sistema de valores, el priorizar quizá oportunidades de crecimiento personal en otras áreas o el simple hecho de querer perseguir un sueño. Entonces, aquí tocamos temas súper importantes como finanzas personales, temas de relacionamiento y de derecho, por supuesto, laboral. También tocamos temas fundamentales como lo son el emprendimiento, las relaciones crediticias que tienen los independientes y los freelancers, sobre todo en Colombia, con las entidades bancarias, adicionalmente a eso con el sector financiero. También, por supuesto, tocamos temas de ahorro y de vivienda, que también fue clave. Y, por supuesto, tuvimos también varias experiencias, como lo mencionaba, que enriquecen la discusión. Nosotros aquí simplemente estamos poniendo nuestro aporte para que la conversación exista, para que se visibilice y para que cada vez más podamos tener
valga la redundancia, espacios en los que podamos hablar de manera tranquila de diferentes temas que una vez más son importantes, pero en el mismo ejercicio del día a día pueden llegar a perderse. Finalmente, les queremos hablar un poco de quiénes somos nosotros. Ya hablamos de por qué lo hicimos y agradecimos a quienes han hecho parte de este camino corto y que no se acaba, por supuesto, acá. Nosotros somos Vimo, somos una iniciativa que busca crear una plataforma que incentive la comunidad de freelancers en América Latina y por supuesto comenzando por Colombia. Ese es nuestro objetivo general. Queremos hacer las cosas fáciles porque hemos estado ahí, porque de alguna manera hemos sentido la urgencia y la necesidad no solamente de hablar de estos temas, sino de visibilizar el trabajo independiente, el trabajo que se hace por propia cuenta, y porque sabemos que hay muchísimo talento en América Latina y que adicionalmente a eso deben haber herramientas para que la vida sea más fácil, para que haya bienestar realmente mutuo. Nosotros hemos creado una plataforma y parte del canal de comunicación o el lenguaje que queremos utilizar pues es este es uno de ellos. Es un canal para, como lo mencionaba, hablar de temas que son cruciales, pero que al mismo tiempo suelen ser tediosos o no generan de pronto tanta o tanto interés inmediato, pero que al día a día conocemos, nos han afectado de manera, digamos que directa, o conocemos a alguien que lo haya hecho. Entonces tomamos la decisión de emprender ese camino, de empezar a conversar sobre cuáles son realmente los obstáculos, pero también las oportunidades que tienen los independientes y los freelancers en Colombia, y estamos seguros que vamos a seguir, por supuesto, con ayuda de ustedes, de quienes nos escuchan, de quienes han venido al podcast y de quienes lo hacemos realmente aquí detrás, de tener más conversaciones, de tener más personas que enriquezcan desde su experiencia la conversación y, por supuesto, ojalá yo personalmente poder seguir acompañándolos en esta y en las temporadas que vengan. Uno de los capítulos que más me sorprendió y que increíblemente fue el primero, fue el de finanzas personales. Siento que entender cómo funciona el sistema de valores de las personas y entender la relación del dinero con uno mismo le abre la cabeza a un mundo de posibilidades que uno antes no contempla. Lo digo porque el simple hecho de entender que son dos cosas diferentes a pesar de que soy la misma persona ya parece contraintuitivo. El simple hecho de que yo trabaje por mi propia cuenta y eso me genere X cantidad de dinero no significa que propiamente ese sea mi dinero personal, porque puede ser la posibilidad de comenzar mi negocio o de que mi actividad económica siga siendo atractiva para mis potenciales clientes, de que pueda reinvertir, pero al mismo tiempo también entender mi relación con el dinero, y lo hablamos aquí con Elizabeth, que fue fabuloso haberla tenido acá. Muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado acá. Fue entender que reconocer esa relación con el dinero que yo tengo me permite no, uno, pues no gastar con culpa, y dos, entender mis finanzas con algún propósito, porque evidentemente mi propósito no es el mismo que el de otra persona, pero sí conocer y ser consciente de eso me permite pues ser mucho más responsable financieramente. ¿Qué es ser responsable financieramente? Evidentemente lo que tú decías, porque para mí puede ser, digamos que irresponsable gastar en X cosa, pero para otra persona simplemente pues es el primer ladrillo de un sueño, hablando específicamente, no sé, de alguna motivación personal y demás. Entonces siento que relacionar el sistema de valores que uno tiene y sus emociones a la relación con el dinero es algo que realmente te cambia la forma de ver la vida, y de ahí en adelante pues por supuesto entender tu relación profesional siendo un independiente, un freelance en Colombia. Un capítulo que también me sorprendió fue el capítulo que tuvimos con Guillermo Alarcón, con el director de Desarrollo Empresarial y Empleo del distrito. Me parece que es sorprendente cómo la vida profesional de uno, de alguna manera, a pesar de que uno esté en un lado y haya estado en otro y sea o parezca completamente distante o lejano, le permite entender cosas de ahí en adelante, y todo absolutamente pues tiene algún tipo de relación. Entonces, por ejemplo, el entender que el perfil de él trabajando pues en el sector financiero ahora le permite de alguna manera conocer cuáles son las necesidades específicas del sector, en este caso, por ejemplo, emprendimiento en Bogotá, fue curioso, porque el conocer que la vida crediticia de los emprendedores y los independientes es realmente acciones al día a día, pues suele ser algo que uno no tiene presente a menos de que lo conozca o haya trabajado de alguna manera internamente o pues de manera directa con el sector. Entonces el reconocer algo como, mira, es que
hasta incluso funciona el, no sé, tener al día el pago de tu celular, porque de alguna manera eso va sumando para poder tener algún tipo de relacionamiento atractivo con el sector financiero. Entonces, me parece, uno, pues esa relación que es compleja, pero al mismo tiempo, pues como digo, parece distante pero cercana. Y el segundo tema de que las acciones diarias, pues finalmente tienen una implicación a largo plazo. Y habla un poco como de la constancia y de la responsabilidad de que uno tiene como freelance. Y decir, bueno, yo puedo tener, o de lo clave que es la constancia, yo puedo ser responsable y puedo hacerme a estas obligaciones, aunque sean muy pequeñas, pero es que debo hacerlo durante un periodo de tiempo específico. Y dos, de que, por supuesto, el ser o formalizarse es una moneda que tiene dos caras. Uno, por supuesto, el tema que todo el mundo conoce de tengo que pagar más impuestos, quizás voy a tener unas obligaciones o unas implicaciones en términos de responsabilidad o deberes adicionales, pero al mismo tiempo te permite, una vez más, como de manera contraintuitiva, tener financiación más barata. Y creo que esos dos conceptos fueron claves en ese capítulo. Uno, pues para entenderlo como freelance. Y dos, porque como lo mencioné, me pareció muy curioso que pudiesen unirse dos puntas que parecían para mí tan distantes. Hubo un capítulo que a mí personalmente me fascinó, pero creo que es por la forma en la que el invitado abordaba los temas. Memo es una persona completamente centrada y completamente coherente con lo que piensa. Las personas que lo conocen seguramente no me dejarán mentir, pero es una persona que como piensa actúa y eso es muy difícil. Eso es muy difícil porque ser consecuente con una filosofía de vida, en este caso pues siendo un independiente, a veces suele tener algunas consecuencias no solamente sociales en términos económicos y demás, sino también en términos de relacionamiento. Pero el priorizarlo, casi que para mí es como la vida de un artista, una vaina casi utópica. Entonces pues para mí fue sorprendente porque me permite ver cosas que suelen ser una vez más del día a día, pero que al mismo tiempo tienen mucha más connotación de ahí para atrás y que tienen mucho más significado, pero que uno pues en el mismo, ¿cómo se dice?, en el corre-corre de la cotidianidad no se da cuenta y empiezan las cosas a perder de pronto el valor que realmente tienen por lo que se ve, pero a final de cuentas pues para no ser tan filosófico, porque caigo un poco en lo que estoy tratando de resaltar de él, me parece sorprendente ser tan coherente. Entonces creo que ese fue uno de los capítulos que a mí personalmente pues me voló más la cabeza, casi que eso es lo que podría decir, eso lo resume. Me sorprendió la coherencia que tiene una persona para establecer su sistema de valores y actuar en consecuencia. Entonces ese es uno también muy importante que no se deberían perder. Todos son importantes, pero ese en especial me gustó a mí mucho. Otro de los capítulos que también me sorprendió fue el capítulo con la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, con Laura. Eh, Ella, uno, pues, por supuesto, un amor completo por, o digamos, vocación, que eso es algo admirable. Siento que pocas personas realmente sienten esa vocación cuando son empleadas o digamos cuando no son independientes, a eso me refiero, porque suele ser una relación más de transaccional o utilitarista y siento que por la forma en la que ella hablaba no se ve eso como en términos de ella, pero en términos del contenido del capítulo me pareció súper importante el concepto de constancia de manera transversal que se pudo de pronto identificar ahí. Eso significa el hecho de que tú puedas ahorrar desde 200.000 pesos al mes y eso te equivalga, o perdón, se pueda representar en la posibilidad de a través de ese ahorro tener vivienda propia en Colombia. Eso me parece fascinante porque uno pues recorre un tema que a mí, una vez más, de manera personal me interesa, que es ese tema de el proceso y de la constancia que hay que llegar a tener para conseguir las cosas que uno quiere, porque es el principal ejemplo. Todo el mundo sueña y todo el mundo desea, por la seguridad que eso le genera a uno, a su familia, el tener vivienda, pero el poder aterrizarlo a una tarea tan concreta como es ahorrar todos los días, perdón, todos los meses, de manera regular, en un monto tan pequeño, me parece pues es súper importante. Y pues digamos que lo segundo, el tema de lo clave que puede llegar a ser el informarse. Es decir, ya también nos lo he mencionado acá y es claro, hay diferentes herramientas, diferentes programas y alternativas que las personas tienen para acceder a vivienda y a crédito de vivienda, pero simplemente no se conocen. Y creo que ese es
tema que de manera transversal pasaba en la mayoría de los temas que tocamos en los diferentes capítulos, solo que en este pues digamos que se puede resaltar más, pero en la mayoría de ellos es información que es clave y que no se conoce, entonces eso de alguna manera también me toca porque parte de lo que queremos hacer con Más Voces, Más Bienestar es darle importancia a esos temas y visibilidad a esos temas, porque sí son importantes, porque lo sabemos, pero como no son inmediatos, simplemente los dejamos pasar. Entonces, yo entiendo que el cortoplacismo es casi que parte fundamental de lo que somos como seres humanos y de vivir un poco el día a día y de estar presentes y demás, pero simplemente uno no lo puede ignorar y no puede ignorar estos temas que realmente suelen ser tan importantes, pero que una vez más por el corre-corre de la cotidianidad dejamos a un lado siendo tan importantes, entonces por eso resalto también ese episodio. Yo sé que parezco eh, insistente en el tema, pero de verdad quiero agradecerles a las personas que se han tomado el trabajo de compartirle la información a algún amigo, a su pareja, a algún familiar, porque les parece que puede ser importante, porque les parece que suena, porque les parece que han escuchado un problema relacionado. Todas esas interacciones en las diferentes plataformas para nosotros es clave. Es clave uno para seguir teniendo estas conversaciones, para seguir teniendo invitados con un alto valor informativo y también con experiencias que puedan funcionarles a ustedes. Entonces, una vez más agradecerles por hacerlo, por estar ahí, por seguirnos apoyando. Que se viene, ojalá muchísimos invitados con muchísima más información. Estos son temas o la vida de un freelancer tiene demasiadas aristas, independientemente del sector en el que trabaje, la forma en la que lo haga, sus motivaciones, no importa. Estos son temas que son transversales para cualquier persona que trabaje por su propia cuenta. Y pues nada, vamos a tener más invitados, vamos a tratar de ser mucho más precisos con la información, entonces esperamos que no se lo pierdan y pues nada, aquí nos vemos en la próxima temporada de Más Voces, Más Bienestar. Es que empecé mal la estructura. Me siento bien. Perdón. Sí, también voy a hablar de él, pero espérate. Pues me presento. Tomados, volvamos a empezar.